Bienvenidos, como todos los jueves, a Espacio Público, el espacio que sí es público, transmitiendo en vivo y en directo desde la Casa Morada. Esta es Morada Estéreo, las voces de los soñadores. Hoy, como cada 8 días, tendremos un programa cargado de noticias, de debate y, por supuesto, un primer debate que tendremos en el Ágora, un debate muy interesante de ciudad que ahorita estarán conociendo de qué se trata nuestros panelistas. Y, por supuesto, a las 8 de la noche tendremos, como cada 8 días, toda la parte de actualidad de graffiti, historias, concursos, y en eso estaremos. Por lo pronto, vamos con el Ágora. En Espacio Público, el Ágora, para conocer, dudar y pensar. Bueno, y en el día de hoy, en la noche realmente, ya siendo las 7:04 de la noche, tendremos un debate muy interesante que se centrará en el tema de calidad de la educación. Venimos con algunos días en la ciudad presentando algunos informes, han salido algunas cosas muy interesantes de las que hablaremos hoy. Y hoy tenemos 3 personas que desde sus puntos de vista, sus experiencias personales y profesionales, han conocido de cerca el tema de calidad de la educación. Quiero primero, obviamente, comenzar por saludar a Isabel. Isabel es profesional en Planeación y Desarrollo Social y, obviamente, conocedora de temas educativos con el sector empresarial. Isabel, ¿cómo vas? Muy bien, Wilmar, muchas gracias por la invitación. A vos gracias, muchas gracias. También tenemos por acá a Adrián. Adrián hace parte del colectivo del colectivo Despertar, exacto, y también nos estará acompañando el día de hoy. ¿Qué más, Adrián? ¿Cómo va todo? Todo bien, buenas noches. Bueno, eso está muy bien. También nos acompaña Juan Carlos Herrera. Juan Carlos es artista plástico, trabaja con la Fundación Mi Sangre en el programa de jornada complementaria. Juan Carlos, ¿cómo va todo? Muy bien, Wilmar, muchas gracias por la invitación. Y haciendo una salvedad, no soy artista plástico, más bien soy antropólogo. Sin embargo, ejerzo pues también las artes plásticas. Pero en jornada complementaria estás en artes plásticas. Sí. Ah, perfecto, bueno. Más empírico que de academia. Como muchos artistas, también hay que decir, perfecto. Esos son nuestros 3 panelistas hoy en Espacio Público. Y bueno, para comenzar un poco el debate y para que conversemos, la idea es que estaremos hasta las 8 conversando, un poco como una breve contextualización. La semana pasada, ya hace 15 días, salió el informe Medellín ¿Cómo Vamos? Un informe obviamente que ustedes saben que se realiza desde el programa Medellín ¿Cómo Vamos?, que es una alianza entre diferentes instituciones. Y en el informe obviamente uno de los temas más álgidos que se presentó era el tema de calidad de la educación. Algunas cifras que el informe arrojó, que se planteaban incluso en el flyer que aparecía en el Ágora en estos días. El primero es que el 20% de los estudiantes que se graduaron en el 2012 como bachilleres no adquirieron las competencias básicas en las pruebas ICFES, un asunto que Medellín ¿Cómo Vamos? Arrojó. De igual forma, analizando la prueba de las pruebas ICFES, se arrojó que muchos de estos bachilleres, muy pocos, tenían las competencias adecuadas en proyectos de alta complejidad. Y se está pensando en un asunto de una ciudad innovadora. La pregunta que cabe es qué está pasando en ese tema. Y por supuesto que digamos que en el sistema educativo, el ciclo que tal vez lleva las dificultades más grandes es la básica, secundaria y la media, donde se está hablando que por lo menos la básica secundaria tiene los peores resultados en deserción, en extraedad y en repitencia, un asunto que en la ciudad ha bajado levemente, pero que en algunas de esas tasas ha ido incrementando. Lo primero que quiero preguntarles a los panelistas compañeros es, después de tantos años en inversión en la ciudad con el tema de calidad de la educación, llevamos mucho tiempo hablando de calidad, con muchos conceptos, muchos debates, una inversión histórica de más del 40% del presupuesto de inversión en Medellín. ¿Qué es lo que pasa con el tema de calidad? Hoy, ¿qué está pasando en esa ciudad? ¿Realmente es un problema? ¿No es un problema? ¿Qué podríamos interpretar de estos datos que surgen del informe Medellín ¿Cómo Vamos? Isabel. Bueno, creo que sí es real que los resultados pues han estado bastante digamos que alarmantes, porque los esfuerzos han sido muchos. Eso es una realidad, que el sector privado, el sector público, o sea, los esfuerzos, Medellín puede llegar a tener la intervención más alta en el tema de educación a nivel nacional, tiene la participación de muchos sectores y el foco, digamos, en las políticas públicas de la ciudad. Sin embargo, la tarea se ha hecho. Es verdad que se lleva años, no sé qué tantos años, digamos, en el tema de inversión. Yo, rastreando un poquito el balance que hizo la veeduría del 1995 hasta el 2011, he visto que realmente programas de educación y la línea de educación fuerte realmente se da a partir del 2004. Entonces yo creo que uno de los retos es volver a definir, afinar los programas y los proyectos a los que estamos enfocándonos, afinar un poco las políticas públicas, sí, continuar con retas a corto y a largo plazo. Adrián. Bueno, de todas maneras, yo creo que es muy adecuado ese indicador, digamos, de la falta o poca competencia de los jóvenes
cuestiones de alta complejidad, y es muy adecuado y no va en contradicción con, digamos, los objetivos de la calidad, de la inversión en educación en Medellín, porque está más en función que de la creación, de la capacidad de profesionalización de los jóvenes, es en función de un modelo de ciudad de negocios, de un modelo de ciudad de servicios, de donde el papel pues de la gente aquí va a ser trabajar más que nada, más que desarrollar y crear. Entonces creo que no, el objetivo de esa inversión que ha habido, que es en técnicas tecnológicas, que están precisamente en función de esa mano de obra y no de esa creación o desarrollo social como tal, sino más privado, creo que es adecuado y funcional eso. Juan Carlos. Bueno, yo estoy de acuerdo con la compañera cuando dice que sí ha habido bastante inversión de parte de la administración municipal, del departamento en cuanto a educación. Sin embargo, creo que venimos repitiendo muchos problemas de años atrás, que se mide a los estudiantes desde la cuantificación, se mide siempre, sus logros se miden en evaluación, siempre con números, y no se hace como una cualificación más de la educación del pelado, porque a veces deserta, porque pues hay muchas problemáticas. Tocaría hacer un análisis más bien cultural de por qué estos pelados no están, pues, o por qué desertan de los colegios, por qué hay alta deserción, por qué estos pelados están en tanta repitencia, sabiendo que se está haciendo tanta inversión. Entonces, yo creo que también hay un problema de educación, pues, de la relación maestro-estudiante, que todavía se viene repitiendo, pues, algo como horizontal, vertical, una relación vertical donde el maestro está, pues, por encima del estudiante y no se construye más como una educación donde entre maestro y estudiante y directiva se construye más una relación donde las necesidades de los pelados a veces no van ni siquiera con el proyecto educativo institucional, creo yo. Hay algo muy importante que dice Juan Carlos, y es el tema que en las ciencias sociales siempre va a ser un reto, y es articular el tema cualitativo con el cuantitativo. Eso es como una polaridad que tenemos, en la que estamos en un proceso de reflexionar mejor, es real, y primero entendiendo que la calidad no es una. La calidad que nos está mostrando el informe de Medellín Cómo Vamos es bajo, incluso ellos lo explican en el informe, es bajo lo que define el ICFES como calidad de la educación. Y de alguna manera también hay una parte cualitativa que hay que tener en cuenta, y es que hay muchas calidades. O sea, realmente lo más importante no es decir si esto es realmente calidad de la educación o dar un parámetro para todos y decir estamos bien o estamos mal, sino poder darle las herramientas desde todo ese esfuerzo de ciudad a la institución educativa para que sea fuerte autónomamente. O sea, que mínimamente el rector pueda ser un líder pedagógico, que los maestros estén de alguna forma realizando su labor, implementando esas horas efectivas de clase que son un reto a futuro, que el maestro en efecto dé los logros y se ocupe de que sus 45 minutos enseñe como todas las competencias necesarias, que fue uno de los hallazgos pues incluso del informe. Entonces, de alguna manera, lo primero es conciliar eso cualitativo con lo cuantitativo, es decir, sí, claro, hay unos indicadores internacionales, nacionales, que son importantes, que nos marcan la ruta como colectivo, pero también hay unas definiciones importantes que debe hacer el sector educativo y los rectores con sus comunidades de lo que es la calidad, de cómo participa ese modelo pedagógico en el joven, ¿cierto? Yo hago una pregunta, Isabel, con el tema del concepto de calidad, y es obviamente lo que hoy nos convoca. Por un lado, el informe, y lo dice claramente Isabel, plantea que hoy los indicadores que tenemos básicamente siguen siendo pruebas de estado, o sea, tanto pues saber, ya son pruebas saber la que se aplica en 9 y la que se aplica en 11, y saber prueba en el caso de educación superior. La pregunta es, ¿será que la inversión que estamos haciendo en calidad de la educación está en los focos que no son los adecuados? Es decir, cuando hablamos del concepto de calidad, ¿estamos haciendo la inversión en donde tiene que ser o dónde debería ser, por ejemplo, esa inversión? Adrián. Es lo que les quería decir ahora, y es que, por ejemplo, el tema de las tecnologías y las técnicas, yo creo que eso es una gran oportunidad para que los jóvenes cuando salgan de estudiar puedan trabajar
digamos, con una mano de obra un poquito más calificada. Pero es precisamente ver como al servicio de qué está esa inversión y esa calidad, ¿cierto? Porque esa media técnica, esa educación media vocacional, por decirlo así, cómo se podría enfocar de pronto desde un punto de vista más desde lo profesional, pensando en que los jóvenes de la ciudad pues no deben estar solamente para esa parte, sino también para asistir a sus comunidades en sus problemáticas y ver cómo se articula la educación con el contexto territorial y las necesidades de la sociedad como tal. Lo que pasa es que también ahí estamos compitiendo con una cultura antioqueña, ¿cierto? No sé, me atrevería a decirlo, de la búsqueda de los medios de vida fáciles, ¿cierto? Estamos compitiendo con un entorno, con otras ofertas que le están haciendo a los jóvenes, pero yo me sorprendo cada día todo lo que sale de oportunidades para que un joven se forme bien. Sí, la oferta de becas, la oferta de posgrados en otros países, sale día a día muchas ofertas y diría, esto realmente las oportunidades están. ¿Cómo hacemos para poder cerrar la brecha motivando a la juventud? Otras estrategias ahí es donde cultura y educación tendrían que trabajar articuladas, bienestar social, donde jornada complementaria, que es una estrategia en proceso, entra a incentivar otros gustos y otras pasiones, pues como a los jóvenes, que no sea con lo que estamos compitiendo, que son con los grupos armados y con otro tipo de medios de vida. Yo también, yo que pensaría, por eso lo mencioné desde el principio, que es histórico, porque igual para un joven estar casi mitad de su vida, porque son 11 años, ¿cierto? Hasta que termine su bachillerato, y después si se quiere profesionalizar más esos otros 6 años, entonces es bastante, y en tu casa te están presionando si tus medios económicos no son los adecuados, entonces te están pues también diciendo, presionando para que necesitamos que usted produzca, necesitamos que usted trabaje. Es muy difícil también un chico sostenerse en un modelo educativo como este, que necesariamente, claro, y está la presión que vos decís de otras personas y de lo cultural que entonces se metió desde hace pues ya más de 20 años de conseguir las cosas fácilmente. Nos enseña la perseverancia, porque realmente estudiar no es fácil y hay que perseverar muchos años para alcanzar algo. Y está claro, estamos acostumbrados a que necesitamos las cosas ya. Entonces la oferta educativa hoy no es, por decirlo así, atractiva hacia los jóvenes de la ciudad. Es decir, la oferta hoy del sistema educativo, en especial sobre todo la básica secundaria, por ejemplo, es atractivo no para el joven. ¿No podría decir si sí o no? Yo diría que es que hay muchas variables, muchos factores de contexto que interfieren ahí. Uno es lo que les digo, estamos con una fuerza pues del conflicto armado ahí, que está haciendo una fuerza que está convocando a los jóvenes para otra cosa, ¿cierto? Otra es que está la oferta, pero muchos no la comprenden, o sea, o no generamos las formas de que los jóvenes comprendan. Por ejemplo, un caso, yo una vez iba en un taxi y no sé por qué dimos con el debate de por qué él no había estudiado, y me dijo, pero pues usted ¿por qué no estudió? No, porque a mí no me gusta estudiar. Yo le dije, pero cuénteme usted qué le gusta mucho. No, a mí me encantan los carros. Y yo le dije, ¿usted por qué no estudia algo sobre eso? Me dijo, porque yo no sabía que eso se estudiara. Entonces, de alguna manera, sí hay unos estándares de educación muy altos, donde en realidad no es tener el posgrado ni el pregrado ni algo, sino que usted sea bueno con lo que le apasione, que lo que le apasiona usted sepa que se puede estudiar cualquier cosa, se puede estudiar, sobre cualquier cosa se puede investigar, y cómo usted puede profundizar y vivir de eso. Digamos, pues por una parte también es un modelo que sigue siendo tradicional. El modelo educativo sigue siendo una clase magistral, donde todos los estudiantes se sientan mirando hacia el frente al gran sabio que tiene la última palabra. Entonces eso no es atractivo, ¿cierto? Frente al tema de los grupos armados y la competencia, yo sí creo que de todas maneras tenemos que ver dos cosas. O sea, una cosa es que es cierto que hay unos grupos armados que se aprovechan de las condiciones económicas, no solo de esas condiciones económicas, sino también de los modelos y objetivos sociales de los jóvenes, de ese modelo de lo que aprendimos en estas narconovelas de RCN, de las muñecas de la mafia, del capo. Entonces yo quiero ser así, entonces por eso me meto a los grupos. Pero también hay jóvenes que las condiciones sociales no se lo permiten. Ahora bien, ¿será que la respuesta a eso
es que los jóvenes terminen el colegio y se metan directamente a trabajar 8 horas al día durante años, desgastando su fuerza de trabajo, perdiendo la frescura de su posibilidad creativa, de su juventud, por un salario mínimo. O será también que hay que hablar de oportunidades, o más bien de condiciones, que es una garantía que se le debería dar a los jóvenes, no esperar a que una persona me ofrezca trabajo para que yo esté a su servicio, sino unas condiciones para que ese joven se pueda desarrollar sus objetivos sociales independientemente de los que sean, que entre otras cosas también la empresa privada se aprovecha de los objetivos sociales, así como lo hacen los grupos armados. Muchos jóvenes se meten a trabajar 8 horas al día y se visten muy elegante y tienen su BlackBerry y se ponen sus tenis de marca, pero ¿qué vida tienen trabajando 8 horas al día toda una semana? Un fin de semana que a duras penas les queda para hacer las diligencias y vueltas que tienen pendientes. Entonces esa es como la cuestión ahí. Ahí, por ejemplo, Adrián, llega una pregunta y es, ese modelo de ciudad, ¿cuál es el modelo que la ciudad está teniendo frente al tema de la educación? Vos planteas básicamente ese joven no quisiera estar, por ejemplo, en un trabajo de 8 horas. El sistema educativo hoy, ¿qué es lo que nos está ofreciendo? ¿Qué es lo que le ofrece un joven hoy al sistema educativo y a qué lo está orientando, hacia dónde debería ir su carrera profesional, por ejemplo, y su vocación? ¿Qué es lo que la ciudad le está diciendo a los jóvenes en el tema de educación, de hacia dónde deben ir, por ejemplo? Juan Carlos. Por ejemplo, ahorita que Adrián hablaba de los jóvenes, pues, y de lo que el modelo está tratando, sobre todo con la media vocacional, que los últimos 2 es más tecnológico, es más encaminado como hacia la industria. Con el programa ahora que entramos nosotros, que es el de jornada complementaria, pues está buscando y se le está tratando de mostrar al joven otras, pues yo lo veo así, se le está tratando de mostrar otros caminos, muy encaminados hacia el arte, hacia la danza, hacia el teatro. Yo les hablo, yo pues cuando trabajo con los chicos les hablo que no, pues que hay otras maneras de expresarse y lo que ellos quieran hacer. Entonces muchos ahí están explorando, nunca habían tenido la oportunidad de explorar. Por ejemplo, estos días que hicieron una oferta de cine, de teatro, de otras cosas, fuera del deporte, porque el Inder ya hace varios años viene trabajando con eso, pero mira que ya el arte, yo creo que están tratando de cambiar las cosas. Oferta hay mucha. Es como tratarle de cambiar la concepción al joven de que va a salir simplemente para una fábrica, y es difícil pues como cambiar ese chip, y también cambiar el chip de los profes, que a veces ven eso como una pérdida de tiempo, como que el chico esté tanto pues en arte o en cosas lúdicas, ven como una especie de pérdida de tiempo, pero poco a poco creo que vamos a ir cambiando como esa concepción, inclusive de los profesores, para que se den cuenta que eso no es una pérdida de tiempo. El pelado está explorando otras cosas que pueden llegar a ser su proyecto de vida, no sé, su... Uh-huh. Bueno, respecto al comentario, claro, tienes mucha razón. Ahora el tema de trabajar 8 horas, pues es un tema que vivimos como sistema en muchos países, ¿cierto? De alguna manera el mundo se está moviendo con un modelo, pero también creo que nosotros podemos hacer parte del cambio. Yo, por ejemplo, he sido una persona que no tenía ninguna oportunidades, logré pagarme una carrera, logré trabajo pues para el sector privado, y de alguna forma me apasiona trabajar esas 8 horas para pensar esos temas pues de educación y de ciudad. En realidad creo que los jóvenes no es una concepción de si son 8 horas, 10 o 14, sino qué es lo que a uno le apasiona y qué es lo que busca dedicarse, ¿cierto? En qué quiere trabajar. Y también, ¿por qué? Porque también conozco jóvenes, por ejemplo, que están en empresas donde ellos tienen que pensar y desarrollar las estrategias ambientales de una empresa, por ejemplo, que contamine. Si ese joven que estudió ecología, que sabe sobre medio ambiente, que es el que se ha amaciado el tema social de lo ambiental, no está en esa empresa evitando el impacto que realiza el negocio, yo entiendo, entonces no debería existir, ¿cierto? La empresa haciendo el impacto, en fin. Pero Isabel, la ciudad sí permite eso. Cuando vos decís un joven decida qué es lo que quiere hacer y a qué se quiere dedicar, ¿la ciudad está permitiendo eso? Yo creo que no puede haber libertad donde hay estado de necesidad. Donde una persona tiene unas necesidades y no tiene la garantía económica para satisfacerlas, para comer al mismo tiempo que va a estudiar, sino que tiene que elegir entre una y otra.
no hay libertad de escoger lo que yo deseo. El trabajo que me ofrecen y que me dan la posibilidad de acceder, tengo que cogerlo porque no hay de otra, ¿cierto? Entonces, por esa parte... O sea que, digamos, las dificultades es porque, por ejemplo, los jóvenes no pueden hacerlo. O sea, es real lo que estás diciendo. Pero digamos que esas dificultades que vemos ahora en los resultados, en que los jóvenes no accedan a eso, esa brecha que hay en lo técnico y en lo tecnológico, tú dirías que es porque no lo pueden hacer, o sea, porque tienen que sostener sus familias, o sea, que eso le sucede a todos los jóvenes en general. Yo lo que digo es que, o sea, primero que todo, vivimos pues en un país categorizado por la misma ONU entre los más desiguales del mundo. Esta ciudad es, creo que la segunda ciudad más desigual del mundo. Entonces, analicemos eso. La gran mayoría de jóvenes están en esa condición, totalmente están en esa condición. Por eso yo hablo de garantía de derechos, o sea, se tienen que buscar mecanismos por medio de los cuales el Estado principalmente pueda garantizarle a los jóvenes la posibilidad de estudiar y de que no tengan que estar preocupados o ir a la universidad o al colegio con hambre. Y eso, ¿cierto? Yo creo que es por ahí que hay que mirar la posibilidad. Bueno, que en algunas empresas, para cumplir su obligación ambiental, hay jóvenes que están ahí, sí, pero no es porque la empresa quiera o tan, sino porque es que la empresa tiene una obligación legal de eso, ¿cierto? Entonces ellos cumplen y hay jóvenes que están ahí cumpliendo sus funciones. La mayoría de jóvenes, el trabajo que tienen en este momento, pues yo, de las personas que conozco, muy pocas están conformes o sienten que están realizando su vida. De hecho, se preocupan al ver las demás personas de sus empresas que llevan años y no han salido de su empresa, no han podido desarrollarse como personas. Entonces, Adrián, pero por ejemplo el tema de lo que llamaba Fajardo, por ejemplo el tema de factores asociados a la calidad de la educación, que fue un asunto que se atacó, por ejemplo, con lo que vos decís, el tema de alimentación, el tema de transporte, eso fue unas políticas que se empezaron a implementar en la ciudad. ¿Eso ha fracasado, ha funcionado o deberían hacerse muchas más de manera masiva para poder garantizar que el joven acceda al sistema educativo? No conozco mucho realmente de las políticas que está mencionando, conozco lo del fondo EPM, la Alianza AMA, me parece que eso ha beneficiado a muchos jóvenes, ¿cierto? Pero en el tema, lo que vos decís, por ejemplo, en el tema de sostenimiento, o sea, porque eso se requiere más a sostenimiento. ¿Eso ayuda, no ayuda? Claro, ¿Debería hacerse más o qué? Totalmente ayuda y debería buscarse los mecanismos para poder garantizársele a todos, no solamente como un programa con 6.000, 10.000 beneficiarios, sino como una garantía para los ciudadanos jóvenes que ahora somos de 14 a 28 años según la nueva ley de juventud. Hace poco, esta semana, estaba hablando con una rectora de un colegio en el que estoy actualmente trabajando y me decía que hubo una oferta académica de varias instituciones pues, universitarias ofreciéndole a los chicos de 11 grado pues, ofertas de ciudad para que ellos estudiaran pues, después de salir de su institución. Sin embargo, ella decía que los jóvenes no tenían ninguna expectativa como de seguir su carrera universitaria. No alcancé algunas razones preguntarle por qué, pero yo imagino es la presión que tienen que soportar los chicos, porque igual lo que hablaba yo ahorita, o sea, tengo una familia, hay unos que ya tienen hijos, entonces salen ya con hijos, entonces es un poco complicado porque entonces está entre estudiar otros tantos años y pues para una familia sostener a los hijos y más de una familia que está desarticulada de la institución educativa. Ese es un problema histórico. No hemos articulado las instituciones con la familia. La familia siempre va, la mamá o el papá o el acudiente a recibir las calificaciones, pero nunca está ahí como articulado al colegio porque está... El papá siempre va a los informes académicos y ya, nunca se ha articulado al papá en ver el beneficio que da estudiar y bueno, y además está el problema económico porque igual un papá prefiere que el chico esté más bien trabajando, produciendo, que esté, pues porque ya son más años. Muchos les dicen, no, hasta aquí le doy a mi hijo el bachillerato, sí mucho y ya. Son las 7:28 en Espacio Público. Les recuerdo a todos los oyentes que pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter como @graffiti a las 5 y para quienes quieran opinar sobre el tema pueden ingresar al chat de Morada, www.morada.co/chat. Les quiero leer algo que hoy recibí justamente de alguien de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es un párrafo que hablaba sobre el tema de pruebas ICFES y todo eso. Les voy a leer, por ejemplo, lo que dice puntualmente. El primer colegio de la región, que es la enseñanza privado, ocupa el puesto 28 a nivel nacional en 2012.
En cuanto a los públicos, la situación es aún más lamentable. El primero en el ranking nacional es el Pascual Bravo, en el puesto 1173. En cuanto al ranking por departamentos en 2012, Antioquia ocupa el puesto 16 entre 33 del país. ¿De qué educación estamos hablando? ¿Cuál es su calidad? ¿Para qué colegios y parques educativos si los procesos continúan siendo tan deficientes y no sirven para transformar la educación ni para formar ciudadanos competentes para la sociedad del siglo XXI? Ahorita Adrián tocaba un tema y es el tema de lo que ocurre en el aula de clase. Es decir, la inversión, cuando uno revisa cosas, el informe lo ha dicho claramente y las políticas de la ciudad han mostrado, se ha hecho una inversión en lo que hay alrededor en el sistema educativo, en infraestructura, en un montón de situaciones. ¿Qué sigue pasando en el aula de clase y qué es lo que debería pasar y qué deberíamos hacer para que eso pase? Isabel. Bueno, yo creo que, como sabemos en la planeación, uno empieza probando, tantea de acuerdo a los resultados, retoma el aprendizaje y ajusta esas estrategias. Yo creo que sí se ha invertido durante varios años sobre el tema de gestión, pero es claro para la Secretaría de Educación, o es claro de alguna manera en las estrategias, que lo que sigue y lo que está en proceso y en lo que esperamos ver de resultados son las estrategias de formación de maestros, fortalecer la escuela del maestro, fortalecer los rectores como líderes pedagógicos, como aquellos que dan ruta de lo que sucede en el aula de clase. También de alguna manera que esa planeación de la institución educativa sea dirigida a esas 4 gestiones, viéndolas como un todo integral, como la gestión de comunidad, la gestión directiva. O sea, venimos mucho enfocados a la gestión escolar y es importante, a veces es importante organizar la casa para ir al core, ir al fondo, ir a la esencia pues de lo que es la institución educativa, pero es claro que lo que está en proceso es la formación del maestro. El maestro es realmente el único que tiene la llave para que en el aula se den todas las competencias, para que haga los requisitos a la administración pública y al país de lo que necesita para educar mejor, pero primero comenzar como desde lo que cada uno le compete. Ya sabemos las dificultades que hay en el sistema educativo, sabemos las dificultades que hay a nivel de país, sabemos las dificultades que en el modelo en el que nos enmarcamos, pero creo que el mensaje es, cuando cada uno hace lo que le compete, podemos comenzar a hacer como un trabajo en equipo. Sí, hay unos requisitos que hay que hacerle a la administración pública, hay unos requisitos en política pública que se deben hacer, pero el maestro tiene que estar todo el tiempo en la praxis viendo esos resultados para que pueda también hacer las exigencias. Pero Isabel, ¿cuál es el compromiso del maestro, por ejemplo, frente a ese tipo de retos? Es decir, el maestro, si decide, por ejemplo, no involucrarse en ese tipo de cosas, ¿qué podría pasar con ese maestro? Por ejemplo, en el consejo, cuando Pierre Restrepo presenta el informe de Medellín, ¿cómo vamos? Un concejal, Fabio Humberto Rivera, decía, pilas, es que estamos recibiendo maestros de perversas universidades que están formando muy mal a los maestros. Él habló de dos departamentos, de los cuales él decía que posiblemente habían muy malas universidades, pero entonces, ¿qué pasa con ese maestro que no se compromete? Si el maestro, como vos lo decís, tiene la llave para esas cosas, ¿qué se puede hacer con ese maestro? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el alcalde de Medellín, el secretario de Educación, frente a un maestro, por ejemplo, así? Pues es que por eso es que es un sistema educativo, ¿cierto? Porque es que ahí tienen que involucrarse las facultades de educación, fortalecer en competencias del ser a los maestros, tiene que involucrarse la administración pública al ofrecer una formación a esos maestros, una formación continua, ofrecer los escenarios adecuados, porque no podemos hablar de calidad de la educación cuando tengo mi institución cayéndose o con 1.500 estudiantes hacinados, ¿cierto? Hay unas condiciones mínimas que se deben de dar y sobre todo está el maestro realmente que en mi posición personal como María Isabel, el maestro debe ocuparse de enseñar, de ocupar ese rol de enseñar las competencias. Sé que le está tocando ser el padre, el psicólogo, el que acompaña, el que soluciona los conflictos, pero yo creería que el maestro debe alejarse un poco de eso para dar las competencias que debe dar, reflexionarse mucho más los modelos pedagógicos, qué queremos del estudiante, no simplemente cada uno dar su aula como mejor le parece o como cree que es la pedagogía, o dejar también lo magistral y ir buscando más la didáctica ya que tiene una juventud diferente. O sea, uno dice cualquier cosa y el muchacho ya tiene en su BlackBerry o en su celular o va a la casa y busca en internet y tiene más información que el profesor. Entonces creo que en el sistema todo el mundo tiene que poner de su parte.
yo creo que hay una alta participación, hay que afinar esa participación, hay que afinar mejor lo que nos proponemos y el foco de lo que nos proponemos. Bueno, Adrián, frente al tema de qué pasa en el aula de clase, qué hacer para que pasen cosas diferentes dentro del aula, que en definitiva siento un consenso de que es un escenario fundamental ahí. Sí. No, pues como les decía, pues el método aún sigue siendo muy tradicional. Los criterios de legitimación y de producción del conocimiento siguen siendo muy los mismos, ¿cierto? Entonces es un asunto difícil más cuando, pues como tú lo decías, lastimosamente estamos enmarcados en este modelo económico y realmente un verdadero cambio yo creería que implicaría un diálogo incluyendo los entes que acaban de mencionar, pero también a los estudiantes. Y eso es una construcción y una deconstrucción que tarda tiempo, que es de proceso, que es muy desde lo humano y menos desde lo productivo, es menos de formar competencias y personas competentes para formar personas como tal, para permitirle a las personas que se formen. Entonces es algo que obviamente no, pues yo creo que sería por esa parte de abrir ese diálogo, de horizontalizar un poquito, precisamente por lo que decía la compañera, de que vivimos en la posmodernidad para algunos, sociedad del conocimiento y la información, etcétera. Los pelados hoy van pero volando, a los 5 años ya saben más cosas que qué. Pero ese diálogo hoy no existe. Pero ese diálogo no existe y es muy difícil que exista. ¿Por qué? Por lo mismo, por el modelo económico y productivo, que tiene unas exigencias de productividad, de formar competencias para las cuales se requiere aprovechar al máximo esas 6 horas para poder embutirles todas las competencias que necesitan en el mercado que tengan a la hora de salir. Juan Carlos, aula de clase. Aula de clase, bueno, he tenido la experiencia de estar casi 2 años y medio en instituciones educativas. En el 2000 estuve trabajando en el área rural. Y bueno, estoy de acuerdo con los dos compañeros, todavía es muy tradicional la educación. El esfuerzo, claro, el esfuerzo es grande porque los profesores, como decías, hacen el rol del papá, no sé qué. Es por eso que yo decía, debe haber una articulación de la familia, que la familia también se integre, la comunidad se integre, la administración ya está pues siempre ahí metida, pero igual, es como una articulación de todo, no deja de relegarle a los profesores eso. Ahora, el modelo educativo, como decía el compañero, es tradicional, todavía es algo lo que el profesor sabe, lo que escribe en el tablero y se lo repito a los estudiantes, es memorístico, pues no más ayer estaban los niños, hoy tengo examen de no sé qué, y repitiendo cosas, repitiendo. No se incentiva como una apropiación del aprendizaje, ellos mismos que le cojan amor al estudio, es más memorístico, es más para hacer, no se forma más en el ser, en otras cosas, entonces creo que hay una falencia ahí. También pienso que a veces por la carga académica de los profesores, muchos no toman esa ruta de coger otra alternativa pedagógica para explorar nuevas formas de aprendizaje con los chicos. Por su misma, pues esa es una de las justificaciones. Es que tengo mucha carga laboral, entonces no experimentan otras formas de su aula, por ejemplo, transformarla, de desbaratar las sillas y ponerlas en otra forma. Nosotros analizábamos mucho cuando los chicos pasan de preescolar a primaria, que vos estás en un ambiente colorido, estás sentado en grupitos o en unas sillas de colores, y de un momento a otro, al otro año, te meten en unas filas casi en 50, todos mirando hacia el frente. Entonces ahí hay un choque brutal. Esa es la única forma en que caben 45 bueno, alumnos sí, en una. Pero la Secretaría de Educación, hoy escuché en el consejo, un concejal decía que la Secretaría de Educación estaba afirmando que le estaban sobrando docentes, por ejemplo. Yo no sé qué tan cierto sea, el concejal lo estaba manifestando. Ahí, por ejemplo, con lo que vos decís, y también porque te referiste muy rápidamente al tema del docente, frente a la carga laboral que él tiene el docente. ¿Cómo está el docente hoy también? Claro. Mira, yo lo que he analizado, y me lo contaban en una institución de las que trabajé, por ejemplo, muchos se incapacitaban, enfermos, porque entonces tienen mucha carga. Entonces muchos se enferman porque entonces, claro, tienen que ser el que baila los consejos del pelado, pero el que también el pelado le echa la culpa de que no se aprendió la clase, entonces le echa madres. También está el que no tiene vocación y simplemente no lo desea hacer. Exacto, porque le tocó o porque esa fue la única oportunidad que tuvo para salir de donde estaba. Entonces es complicado, no estoy generalizando porque hay muy buenos profesores. No, y pongámonos en el lugar de un profe. A ver, llevo 20 años en la educación.
de los cuales tengo generalmente aulas de 35 a 45 alumnos, de los cuales todos están en la edad del burro, como le decía a mi mamá, la edad en que no nos interesa nada, en que no miramos un futuro, en que creemos que la vida va a pasar y algo va a llegar y nos la va a solucionar. Esa es, así le decía a mi mamá, la edad del burro, la edad del moco. Pero hay 45 pelados, el maestro está hablando, puede tener las 50 metodologías, pero ninguno le pone atención, están gozándoselo o están, digamos, en la frescura que uno tiene a esa edad. Y uno sí tendrá ganas de renovar su pedagogía de aula y de la didáctica después de 20 años de eso. Debería, ¿cierto? Pero uno poniéndose en ese lugar del maestro, no es tan compleja, no es tan fácil la labor. Y una de las herramientas que lastimosamente se tocan para que los pelados me presten atención y esto es la evaluación. Entonces, por eso yo decía, siempre se cualifica desde el número. Entonces, claro, la amenaza es 0 o vaya para coordinación, no sé qué. Entonces, desde ahí estamos perdiendo y entonces los pelados se están repitiendo. Por eso, porque entonces, como estamos basados en la amenaza, entonces el número... Y el pelado está ahí es por el número, no porque aprendió, sino por el número, por las notas que saque. Entonces, eso también el profesor es un medio de él, de la disciplina, para también, de una u otra forma, como para que el pelado le preste atención. Entonces, Adrián, ¿qué pasa con el docente? ¿Cómo está el docente hoy en las instituciones, por ejemplo? ¿Cómo lo ves vos? No, la verdad, no, pues no tengo mucho que opinar, salvo que, de todas maneras, yo sí veo que por la misma cambio generacional en el que estamos, este siglo XXI, sí hay una oportunidad por ese lado, porque es que yo veo que muchos jóvenes que por lo menos tienen una apertura de pensamiento, no se tragan nada entero, o sea que tampoco transmiten algo para que se lo traguen entero los pelados, están en este momento ejerciendo la función docente, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, digamos, por el cambio generacional podemos ver una esperanza ahí, pero también concuerdo en que es muy difícil pues sacar de la banda a profesores que llevan mucho tiempo con un mismo método. Eso es algo que se arraiga en la costumbre de la persona. Entonces, ¿qué hacer con ellos? ¿Jubilémoslos rápidos o qué? ¿O qué hacemos con esos docentes? No, eso hay que abrir el diálogo, pues el debate. Les pregunto un asunto, ahorita mencionaba el tema de la evaluación, siempre se ha puesto en el centro de la calidad de la educación, es uno de los centros más importantes. Hubo un cambio normativo, hace ya 2-3 años creo, que fue el decreto 230 al decreto 1290. El decreto 230 básicamente habla del tema de la promoción automática, 5% de los estudiantes, y cuando pasamos al 1290 se le dio la potestad a cada institución educativa para que definieran, se supone que con un debate público en sus instituciones, y con un acuerdo, etcétera, un sistema educativo, un sistema de evaluación propio. Si uno revisa, por ejemplo, las tasas de repitencia, se encontrará que a partir de esta medida fue que las tasas, incluso algunas se dispararon en muchas instituciones y en la ciudad en general. ¿Cómo vieron ustedes o cómo ven ustedes ese tipo de medidas que tomó el ministerio de darle la potestad a las instituciones en el tema de evaluación y qué está pasando en las instituciones con ese tema de la evaluación? ¿Esa medida sirvió? ¿Ese decreto mejoró el tema de la evaluación? ¿O qué es lo que ha pasado en las instituciones educativas de Medellín? Yo creo que las dos, no, pues como van a ver, para mí no es blanco o negro. O sea, yo creo que las dos iniciativas, o sea, que el Ministerio de líneas, de instrumentos guía, como la guía 34, de señales a las instituciones educativas es importante, pero creo que la autonomía es muy importante en la institución. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que inciden en diferentes territorios. O sea, ¿cómo vamos a sacar un método de evaluación cuando cada institución educativa es un universo totalmente diferente, hasta en la misma comuna, hasta en la misma cuadra? Es más, cuando yo visitaba instituciones educativas que de alguna manera en evaluación a un proyecto que acompañaba, uno veía que hay estrategias que le funcionaban perfecto a una institución y pasaba a la cuadra, tienen la misma comunidad, tienen los mismos padres, tienen las mismas problemáticas, y al pasar al colegio, la cuadra al otro colegio, a ese sí le funcionaba. Entonces yo creo que sí es importante que de línea, es importante la autonomía de la institución por el universo tan diferente que uno puede llegar a encontrar en maestros, en estudiantes, pero sobre todo creo que ante eso, una estrategia importante que es poco explorada es la referenciación. O sea, cómo entre colegios pueden referenciar buenas experiencias, el cómo lo hacen, o sea, la sabiduría, la buena práctica, la buena experiencia que puede tener un estudiante, un maestro, un rector. Eso es invaluable. Lo único que tiene que hacer es cruzar esa calle y compartirla con el que tiene al frente.
Juan Carlos. Yo la repetencia, pues estoy de acuerdo con la compañera de que la institución defina cuándo un chico debe repetir o no el año. Sí sé que para ellos pues para los chicos en sí, repetir un año es casi que una vergüenza, y pues estar ahí porque en tu casa te molestan, tus amiguitos te molestan. Había chicos que están repitiendo varios un mismo año y no avanzan, ya se pasan un poquito de edad, entonces ya quedan demasiado mayores para estar en un salón, entonces es complicado. Pues no sé, es que como se mide desde la cualificación, desde el número, entonces es complicado porque el chico está recibiendo la misma información del grado anterior, está repitiendo su mismo, o sea, está el mismo profesor repitiéndole lo mismo que le dio el año anterior, pero como él no cumplió unos objetivos que están ahí trazados, entonces no lo promueven, es complicado. Adrián. No conozco cómo ha sido la aplicación del tema. Pero pregunto, por ejemplo, si Adrián dice, por ejemplo, ahorita que el diálogo estaba cerrado, o sea, el diálogo de las instituciones con los estudiantes, ¿qué tan cerrado está? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo es posible que se construya, por ejemplo, un sistema de evaluación si el diálogo está cerrado? O el diálogo no está cerrado, mejor dicho, en las instituciones hay un diálogo abierto y sincero frente a ese tipo de cosas. Esto se habla, por ejemplo, en los colegios muchas veces. ¿Se ha empezado a hablar o qué hay que hacer para que eso se hable y que se pueda solucionar? No, pues es que te voy a poner un ejemplo clarísimo. O sea, esta semana estuvimos en una institución educativa, llevamos una experta en el tema ambiental que les dio una charla muy bacana a los pelados y justo el más interesado y participativo le decían sapo. O sea, para que algo funcione tiene que haber interés de todo el mundo. O sea, al muchacho le tiene que interesar estudiar y sabemos que hay otra serie de condiciones detrás de eso. Pero claro, el que esté interesado en evaluar, en decir, no, profe, denos la clase pues como debe ser, o venga, le propongo otro método de evaluación. Yo no creo que ningún profe eso no se está oponga. Pasando. Pero eso está pasando. ¿Qué? Eso pasa en las instituciones. Hay pelados o el pelado definitivamente ese tipo de cosas no le interesa. Pues los casos que en los que yo he vivido, que son pocos, no pueden ser una muestra representativa para hablar en generalidades, donde el activo, el participativo, el que puede proponer, pues es el sapo, pues, ¿cierto? Entre comillas. Es el sapo y el rechazado, o sea, y ahí empieza el bullying y empieza, o sea, como sí, también los jóvenes no quieren que les exijan. Y claro, yo sé que no hay oportunidades, sé que hay cosas muy injustas, sé que unos van con hambre, sé que unos van con problemáticas desde la casa, pero hay una cosa, y lo digo por mi vivencia propia, y es que cuando uno se propone algo y tiene disciplina, y creo que este es el mensaje, no solo pues el sistema educativo y la alcaldía y no sé qué, sino si uno se propone, lo quiere y tiene disciplina, uno sale adelante. Y si un individuo lo ha logrado, cualquiera lo puede hacer, cualquier ser humano lo puede hacer. Adrián, el diálogo en las instituciones que ahorita lo hablabas un poco frente al tema de evaluación, por ejemplo, y otras cosas. Pues el decreto que mencionas, o cuando el gobierno autoriza que las instituciones hagan eso, me parece pues que sí, normativamente es una vez interesante que le den la potestad a las instituciones de que autónomamente construyan eso. Habrá que ver entonces cuál es la voluntad de los directivos de las diferentes instituciones de abrir eso con los estudiantes, o si realmente hacen un diálogo institucional en términos formales, pero materialmente es una dirección, digamos, de uno de los directivos. De todas maneras es frente a la evaluación, ¿cierto? No es todavía frente al currículo, frente al bienestar, frente a la construcción pues como de la educación como tal. Entonces tampoco pues está muy avanzado. Pero muy bueno por lo menos que le quitaron esa obligación a los colegios de promover el 95% de los estudiantes, porque eso sí era pues bastante como desinteresado por el futuro y el presente de los jóvenes, porque pues o sea, no se fija entonces si se dio un proceso educativo, un proceso formativo, sino del 95% deben ser aprobados para poder que el ministerio, claro, por un tema de indicadores. Indicadores, sí. Juan Carlos, ese tema de la autonomía de las instituciones, ahorita por ejemplo se mencionaba el tema de los estudiantes no tienen diálogos, no tienen espacios para que ellos dialoguen sobre otro tipo de cosas. Hablemos de medidas puntuales. ¿Qué debería hacerse entonces para el tema de calidad de la educación, aparte del tema de evaluación, por ejemplo? Hablemos de medidas puntuales. ¿Qué, por ejemplo, decisiones crees que se deben tomar?
medidas puntuales para que se mejore la calidad de la educación en nuestro país, en nuestra ciudad. Yo pienso que primero que las instituciones ya han tenido su autonomía en el PI, en lo de la repitencia, pero aún están desarticulados. Inclusive los mismos profes internamente no se conversan a veces. Lo que decía la compañera, a veces las experiencias significativas que han funcionado en unos casos entre instituciones que pueden estar muy cercanas, no se hace esa alimentación. Entonces creo que debe haber una articulación entre el mismo sistema educativo, pero también entre la comunidad, pero también con la familia, porque creo que, y es más, los estudiantes tienen muy pocos espacios para participar. Simplemente tienen el gobierno escolar, pero es casi que una figura que está ahí y no tiene la capacidad de decidir muchas cosas de lo que los pelados pues podrían llegar a obtener si se hiciera una verdadera participación. Entonces son como esas cosas puntuales. La otra cosa es como quitar casi el énfasis yo lo reitero, es quitar como el énfasis en la calidad, pues en la cualificación, en el número, más yo creo que más en la formación del pelado, en un pensamiento crítico, que el pelado pues adquiera como todo ese conocimiento, pero porque él quiera, o sea, como que empaparlo de ese gusto por estudiar, que él mismo sienta ese gusto y se apropia del estudio, porque si a uno lo obligan a algo, pues si cuando uno lo obligan, uno lo hace porque lo están obligando, no porque quieren. Entonces, si el profesor, la institución, la misma familia me está apoyando, creo que sería un poco más, pues se podría mejorar. Y bueno, y algo frente a eso y frente como a la participación de los estudiantes también en eso, es que ese mismo carácter tradicional del modelo educativo crea ese antagonismo. Estudiante contra profesor siempre, o sea, eso es en la escuela y en el colegio, ese antagonismo está vigente. Bueno, yo recuerdo que en el INEM pues sí, de décimo para adelante ya la gente no respetaba a los profesores, pero ese antagonismo está ahí y la gente, y cualquiera es un lambón, entonces no puede haber colaboración, y eso también genera que se creen los lambones, porque es que como usted no puede ser un estudiante crítico y al mismo tiempo ser parte del grupo social de estudiantes, entonces toca lambonear. Entonces si usted se vuelve lambón del todo, no puede ser un estudiante, ¿cierto? Entonces como ver esa cuestión ahí, como ese antagonismo entre profesor y estudiante, que es parte también de las barreras culturales que se nos han puesto, y que también obviamente desde los mismos profesores y directivos, con las actitudes que asumen, que seguramente vienen de su formación, generan eso cuando cualquier cosa de los estudiantes la rechazan. Entonces obviamente los estudiantes pues obviamente van a sentir ese conflicto ahí. Isabel, medidas puntuales en el tema de calidad. Entonces, hemos hablado ya por acá, Juan Carlos plantea un tema de articulación, el tema de participación. ¿Qué más debería hacerse con ese asunto de la calidad? Bueno, yo creería que fortalecer los rectores, o sea, creo que hay algo en el sistema educativo que tiene que cambiar a nivel nacional, sobre todo en el concurso que tienen que pasar pues los profesionales para ser profesores, hacer más énfasis en la evaluación en pedagogía, o sea, exigir que los nuevos maestros realmente sepan sobre pedagogía, amen la educación. Eso tiene que verse reflejado en la selección de maestros, o sea, otra cosa pues que es utópica, pero pues hay que ir detrás de ellas, es el salario del maestro. O sea, es una condición que tiene que mejorar, porque ahí en las aulas tienen que estar los mejores profesionales de la sociedad, y solo a través de la buena remuneración podemos tener unos buenos profesionales, pues al menos eso es lo que como en Finlandia, por ejemplo. Como en Finlandia. Entonces creo que por un lado el sistema de lo macro a lo micro, eso se viene desplegando en las instituciones educativas, fortalecer el PI, fortalecer el modelo educativo, o sea, modelo pedagógico. Si yo digo que voy a formar mis maestros, mis estudiantes en educación integral, entonces que se vea que usted está dándole una oferta a los estudiantes integral, o sea, que usted le está dando arte, le está dando filosofía, le está dando matemáticas, o sea, es integral. Si yo digo mi modelo pedagógico que es conductista, entonces que sea acorde lo que la institución plantea en su PI a lo que se da en el aula. Por un lado, que los maestros hagan lo que tienen que hacer, ¿cierto? Apliquen su currículo, planeen mínimamente su clase, renueven sus metodologías didácticas. Yo creo que eso es lo mínimo. Y el estudiante,
que sepa ver las oportunidades, ¿cierto? O sea, que sepa salir en medio de la adversidad, o sea, que sepa luchársela a la vida si hay algo que le apasiona y siga lo que le apasiona, que sepa pues como aprovechar las oportunidades. De todas maneras, yo creo que detrás de esto hay una reflexión que siempre he tenido, que no he podido pues como madurar bien, pero creo que no es solo el sistema educativo, sino nuestra concepción del trabajo. ¿Cierto? ¿Cuántos trabajamos en lo que nos gusta? ¿Cuántos sabemos en qué somos buenos? ¿Cuántos sabemos? Entonces, no solo le pasa al maestro, a los funcionarios públicos también se escuchan muchas historias de que el funcionario que va a calentar la silla. En un trabajo también se escucha el profesional que va a calentar la silla o que no le gusta, que hace lo mínimo que tiene. Solo que en la empresa privada uno lo echan, ¿sí o no? Si no da resultados. Pero creo que hay un problema cultural frente al trabajo. Nosotros podemos ver esas 8 horas como una carga o podemos verla que realmente estamos construyendo sociedad y desarrollo. Entonces ahí hay algo pues que yo todavía no, porque dicen es que el maestro, no es el maestro, es a qué nos estamos dedicando y qué nos gusta. Hoy Pía Restrepo, por ejemplo, en el consejo ella hacía una comparación y decía que en la ciudad se han creado en educación, dos institucionalidades muy fuertes. Una, por un lado, el tema de primera infancia o buen comienzo, que de hecho en el informe se resalta que en la ciudad, por ejemplo, ha sido una política evidentemente exitosa y sigue aportando muchas cosas. Y por otro lado, una institucionalidad muy fuerte que se está creando con el tema de sinergia en la educación superior, con el tema de las 3 instituciones que hacen parte del municipio, Pascual Bravo, Colegio Mayor y ITM. Sin embargo, ella hablaba de que se requería una institucionalidad fuerte en la educación básica media, en la educación básica secundaria y media, por ejemplo. Esa institución fuerte, sobre todo porque uno mira hoy las medidas que aplica la Secretaría de Educación, encuentra, por ejemplo, Juan Carlos, jornada complementaria, tiene una buena cantidad de recursos, 64.000 millones de pesos, eso es una buena cantidad. Sí. Uno que espera, ¿qué esperaría uno de la alcaldía que en los próximos años, qué tipo de decisiones tome o qué decisiones está tomando hoy frente al tema de calidad con lo que ustedes están mencionando? ¿Eso está bien? ¿Está tomando las decisiones adecuadas? ¿Jornada complementaria, eso podría llegar a ser esa institucionalidad fuerte? ¿O qué pasa con lo que hace hoy la alcaldía de Medellín con el tema de calidad? Juan Carlos. Yo, mira, en cuanto a jornada complementaria, hablando desde la experiencia, los docentes, y lo que yo he estado recalcando de la articulación, hace parte de la Secretaría de Educación, es el programa, ¿cierto? Pero aún, pues, es como si hubiéramos llegado, pues, porque empezó, el año pasado se hizo el piloto y este año apenas arrancó realmente, pero realmente había una desarticulación. O sea, los espacios nos los están abriendo poco a poco, hay unos profesores que aún no saben de qué se trata, entonces no ha habido casi esa socialización pues, a los docentes que son los que están. Es como si a mí llegaran a mi casa y llegara alguien extraño que no, pues que hace parte, o sea, que casi que de la misma familia, ajá, pero que ellos no saben. Apenas están conociendo los docentes, están mirando de qué se trata. A mí me parece un buen programa y yo sé que si se hace una articulación buena con los docentes, con los profesores, pueden salir grandes cosas ahí y puede ser un programa muy fuerte. Pero eso sí, desde que se articule bien con la institución. Adrián, decisiones de la administración que hoy se están tomando y que deberían empezar a tomar puntualmente en el tema de calidad, ¿cómo las ves? No, pues lo de buen comienzo, jornada complementaria, me parece que son avances importantes. Como les digo, yo aspiro y creo que es una posibilidad que, si bien no es lo que quiere el mercado, sí tampoco riñe mucho con el mercado, y creo entonces que por eso podría ser aplicable en un futuro, y es que no solo se hable de una media vocacional técnica y tecnológica, sino que empecemos a hablar de media vocacional profesional, que los pelados ya salgan con una vocación profesional, no de mano de obra, sino de profesión de sus instituciones educativas. Y pues y cuando hablas de institucionalidad fuerte también me parece fundamental, que creo que ahí juegan pues varios factores. El primero es el presupuesto y el recurso, o sea, deben haber recursos para poder dar garantías por medio de esa institucionalidad, pero también y fundamentalmente es la articulación y coordinación de todo el sistema como tal, o sea, de los entes y actores, y en eso tiene que formarse una estructura muy clara donde los PEI tengan un lugar muy claro y, digamos, esa autonomía obviamente se va a marcar en unos límites del sistema, que sean también claros y articulados pues con cada cuestión local de las instituciones. Isabel, decisiones de la administración. Pues es que yo creo que
como nosotros tenemos la mirada desde la planeación, yo no veo que haya retroceso. Hay temas en los que nos estancamos, pero si vemos los años en que se dio la Constitución del 91, si vemos los años en que Medellín está implementando planes de desarrollo, y si vemos los programas que se han ido creando año a año en educación, diríamos, ahora es una super oferta en la educación, ¿cierto? Creo que la experiencia, y eso es lo importante siempre de lo histórico, es poderlo analizar, ajustar, y yo creería que lo estamos haciendo. O sea, antes la preocupación era la cobertura. Entonces todas las estrategias frente a cobertura, después llegó alguien e implementó la transición, después llegó alguien y fue la primera infancia, después alguien dijo, bueno, no, organización de la calidad, ahora están diciendo las prácticas de aula y jornada complementaria, por ejemplo, es una estrategia que a mí me parece muy acertada en algún momento, mientras luchamos con la infraestructura además, porque es que todos los colegios tienen doble jornada, entonces una jornada complementaria, vaciar el colegio no es posible para que los otros puedan vivir su jornada de extensión. Pero digamos que si se logra, si la administración pública lo logra, que esto sea una buena estrategia en este gobierno, creo que próximamente podremos pensar en una jornada extendida, o sea, cómo mi curso de artes, mi curso de danza, mi curso de deportes, el maestro me lo está articulando a un plan de aula. Entonces, claro, ya no va a ser solo la matemática, sino que vamos a estar generando una diversidad en la oferta para que, y que también va a ser evaluada en el aula por eso. Entonces, yo diría que cada vez estamos entrando al aula, tenemos un proceso lento, sí, yo diría que además estamos yendo contra un montón de factores en contravía, ¿cierto? Donde estamos en el país donde el narcotráfico pues es el primer negocio más importante. Y detrás de eso hay un montón de cosas, entonces creo que las decisiones pues son acertadas. Hay que tener cuidado en la formación de maestros, eso, o sea, todo lo que es la labor docente hay que seguir apostándole a otras cosas, a cómo se puede hablar de otra, pues como darle la importancia a esa labor del maestro, porque es realmente el más fuerte, es el que está en contacto con los estudiantes, el que lo puede hacer, las horas efectivas de clase, la valoración de lo que la escuela hace, mantener y aprender de lo que ya hemos hecho. Bueno, yo creo que nos quedan obviamente muchas más preguntas que respuestas porque este tema es mucho más álgido, pero es importante que pongamos el debate. Pero quiero invitarlos a un ejercicio rápidamente para que cerremos el programa, así es, ¿cómo lo vemos a futuro? Es decir, ¿cómo veríamos entonces esa educación ideal con lo que estamos haciendo? Que además también siento un consenso entre los tres, que vamos bien por decirlo así, que hay digamos rutas que hay que corregir obviamente, pero en algunos temas vamos bien. Y es cómo vemos ese tema de la educación en 10 años, por ejemplo, en la ciudad, o 10 o 20 años más adelante. ¿Cómo se imaginan ustedes que debería ser lo que debería pasar en la educación en Medellín, justamente? Isa. Pues los sueños pues van a currículos flexibles, a que nosotros no solo, yo creo que la ciudad de Medellín tiene unos jóvenes supremamente talentosos en el tema artístico, pero si uno va a ver cómo se valora ese tema cultural, desde los medios de vida, desde lo profesional, pues no es tan alto. Pero yo vería un currículo totalmente flexible, totalmente articulado a los contextos de cada territorio. O sea, yo digo que si un muchacho no estudia y no quiere salir adelante es porque nadie le ha sembrado una semillita de lo que le puede llegar a apasionar o a gustar o mostrarle el mundo. Entonces yo me soñaría con unos currículos en el aula didácticos, flexibles y que apasionen pues al chico, a los jóvenes. Adrián. Además de lo que dice la compañera, también, pues que creo que es lo principal, una educación que para la emancipación de la gente, para que la gente piense, no para que obedezca, para que la gente construya y no para que produzca solamente. Y entonces en ese sentido sería una educación que pues, sería al servicio de la gente, de los contextos territoriales, de la ciudad, y que se vería reflejado su éxito en que los habitantes de Medellín realmente tuvieran derecho a esta ciudad. Juan Carlos. Sí, estoy de acuerdo con los dos compañeros en lo que dijeron acerca de ver la educación de aquí a 10 años. Una educación flexible, que aporte también un pensamiento crítico en los estudiantes, que los profesores también estén ahí como en su labor, pero que estén pues que estén a gusto haciendo lo que están haciendo porque les gusta y no porque les tocó. Yo creo que es importante ahí
y una educación que satisfaga las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y del contexto local, como decía el compañero. O sea, que realmente lo que yo esté estudiando es porque me está satisfaciendo una necesidad, algo que yo quiero hacer, por ejemplo, lo que vos decías ahorita, de que no simplemente se vaya a la media técnica, esto, sino que también pueda articular la danza como una opción de vida. Pues bueno, yo les confieso que para mí con este tema de educación hacer preguntas es muy difícil, sobre todo porque Isabel sabe bien que es tal vez el tema que me apasiona a mí muchas cosas, pero además siento, pues también les confieso que este es el cuarto Ágora que hacemos y es tal vez el tema que más consensos genera. O sea, hemos hecho uno de drogas, otro sobre el tema de barras, hace 8 días fue sobre el tema del empleo y tal vez el tema de educación, escuchándolo ustedes tres, es el tema que más consensos genera. O sea, para todo el mundo es importante la educación. Y yo creo que incluso las medidas que se toman o que se piensa tomar y que se piensa que son importantes, para muchos es clara cuáles son las que debe hacerse. Entonces digamos que uno siente que hay como una línea de continuidad frente a lo que la ciudad está pensando en el tema de educación. El informe de Medellín como vamos arrojó nada más y nada menos que el de educación sigue siendo uno de los 3 temas más importantes para la ciudadanía. Sí, yo creo que eso es histórico, que la ciudad siga pensando eso. Lo que hay que hacer es, obviamente, estos debates hay que hacerlos mucho más seguidos en otros espacios, obviamente, y ponerlos ahí. A ustedes tres, Juan Carlos, Adrián e Isabel, muchísimas gracias.